Bienvenidos al Mayor y al Detal. Ahora vamos a tocar un tema que yo creo que es clave en este momento, que es, realmente hay escasez de divisas en la economía, faltan dólares. Esta semana un empresario me enviaba un email y me decía, bueno, yo no he tenido dólares en todo el año para poder comprar una máquina que necesito para producir. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las cifras reales en cuanto al reparto de dólares que podemos saber? Porque hay una gran falta de transparencia en este tema. Bien, hemos tenido acceso a unas actas del directorio del Banco Central, donde allí se reparte una parte muy importante, una porción muy importante de las divisas que se distribuyen en la economía. Todos los meses el directorio del Banco Central se reúne y acuerda cuántos dólares, un presupuesto se aprueba allí y decide cuántos dólares va a tener Cadivi para asignarle a todos los sectores que van a Cadivi, líneas aéreas, viajeros y sobre todo importadores que necesitan materias primas para producir, traer alimentos, medicinas, etc. Y también ese monto de dólares tiene que servir para una serie de necesidades del sector público, como por ejemplo los viáticos de funcionarios en el exterior, abastecimiento urgente en materia agroalimentaria y de salud, pagos referidos a la seguridad pública y defensa nacional, si lo determina el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, realmente, ¿cuánto se ha aprobado? ¿Cuánto ha aprobado el Banco Central para estas necesidades del sector privado y público en lo que va de año? Bien, las actas del directorio del Banco Central nos dicen que entre enero y julio los directores del Banco Central aprobaron 20.300 millones de dólares. ¿Qué nos dice esta cifra? Bueno, lo primero es que este es un monto que solo supera en 0.6% el monto que se aprobó en el mismo periodo del año pasado. Es decir, prácticamente el Banco Central ha aprobado los mismos dólares que en el 2012. Pero hay un detalle, usted podría preguntarse, bueno, entonces no debería haber escasez de dólares porque se está aprobando lo mismo que el año pasado. Pero hay un detalle clave en esta ecuación, es que el año pasado, aparte de esos dólares, el sector privado tenía acceso al SITME, un sistema que todos los días vendía divisas a través de bonos y que le daba al sector privado acceso a una cantidad de dólares que ya no está. Nuevamente, usted podrá decir, bueno, pero el gobierno creó el SICAD, que es un sistema de subastas semanales. Sí, muy bien, pero cuando comparamos los montos del SICAD, lo que va a dar el SICAD este año, con lo que dio el SITME el año pasado, ahí hay un recorte de 69% en la cantidad de dólares que se le está distribuyendo al sector privado. Entonces, esto nos explica por qué hay una escasez de divisas en distintos sectores. Seguramente habrá otras causas, pero aquí tenemos data dura del Banco Central. Hasta enero y julio, lo que aprueba el Banco Central solo ha subido 0,6%, es prácticamente lo mismo, mientras que al mismo tiempo se cerró la ventana del SITME y entonces hay empresas que no tienen cómo traer la máquina, o se da el caso también de empresas que van a Cadivi, reciben dólares, pero iban al SITME para traer algún componente del producto, por ejemplo envases o tapas para envases, y eso influye en que al no tenerlo usted no consiga el producto en el anaquel o en el supermercado, etcétera, cuando va a tratar de comprarlo. Para que el Banco Central pudiese aumentar este monto de dólares que aprueba todos los meses el directorio, el Banco Central necesita que PDVSA, que es quien recibe las divisas del país, le entregue más dólares. Recordemos que Venezuela prácticamente no exporta un solo producto. De cada 100 dólares que entran a Venezuela, 96 vienen por vender petróleo en el exterior. Pero ¿qué pasa? Bueno, un aspecto importante es que PDVSA no le entrega al Banco Central todos estos dólares que recibe, le da una parte que es inferior a la mitad y la otra parte va a una serie de fondos que maneja a su libre albedrío el gobierno. Entonces, esos dólares que no entran al Banco Central se van a una serie de bolsillos y no pueden ser utilizados para darle más divisas al sector privado. ¿Cuánto queda en esos fondos? Este ha sido otro tema de discusión en cuanto al monto de las divisas que tiene el país.
Había analistas que hablaban de que estos fondos podían tener 30.000, 40.000 millones de dólares, etc. Aquí es clave una declaración que dio hace una semana el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. Él dijo que tomando en cuenta las reservas del Banco Central, que son unos dólares que tiene allí el Banco Central para cumplir requerimientos, el Fonden, que es el principal fondo distinto al Banco Central, donde PDVSA coloca dólares, y el fondo chino, que es otro fondo donde van esas divisas, el país tenía un total de 31.000 millones de dólares. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a que el Fonden, el fondo chino, en realidad tienen unos 9.000 millones de dólares. Muchos analistas pensaban que allí había muchas más divisas, se hablaba de 20.000, 30.000 millones de dólares, pero no es así. Un punto tal vez importante en este tema es entonces qué ha pasado con esas divisas del Fonden. Al Fonden ha entrado una enorme cantidad de dólares porque se suponía que no entregando esas divisas al Banco Central, sino a ese fondo especial, se iban a cubrir proyectos que iban a desarrollar el país y a diversificar las exportaciones de Venezuela. Pero no ha sido así. Al cierre de hoy, al día de hoy, Venezuela sigue siendo tal vez más dependiente de lo que era del petróleo en el año 99 y en este momento, como les decía, 96 de cada 100 dólares que entran al país siguen proveniendo del petróleo. Bien, esto ha sido todo por este bloque. Les recuerdo nuevamente, pueden escribirme a mi Twitter, @bsalmerón, y pronto estaremos nuevamente en Al Mayor y al Detalle.